solamente de identificación, es decir, no es una prueba específica. Razones: el reactivo de Molis reacciona con todos los carbohidratos. El reactivo de Molis está constituido por alfa-nactol. El alfa-nactol reacciona con el fulfural. ¿Cómo se forma el fulfural? Bueno, el fulfural se forma cuando le agregamos un ácido, en este caso ácido clorhídrico, a cualquier carbohidrato. Primero se hizo utilizando leche, ¿cierto? Y vemos que no se presentó un anillo violeta que se debe presentar, que nos indica que la coloración, que el reactivo o que la prueba es positiva. Luego se hizo con la lactosa que estaba acá y vemos que tampoco funcionó. Razones, posibles razones. Bueno, primera, el reactivo puede estar malo, es de Molis. Segunda, el ácido puede estar muy diluido, aunque dice que es ácido concentrado, puede estar muy diluido. Tercera, bueno, esa la descartamos porque comprobamos que si solo hubiese sido la leche, podría decir que la leche estaba deslactosada, aunque ustedes dijeran que era entera. Pero cuando lo hacemos con la lactosa acá, pues ya obviamente debería reaccionar, ¿correcto? Entonces, o es el reactivo o es el ácido. Uno de los dos. No, ustedes no van a investigar, simplemente van a estipular las posibles razones que ustedes consideren de por qué se afectó o no dio la práctica, ¿correcto? Y precisamente o específicamente a qué reactivo se le deben atribuir la no reacción de esto, ¿ok? Porque esto debe dar positivo sí o sí, porque es una prueba de identificación de carbohidratos. Y si una prueba de identificación de carbohidratos da negativo con carbohidratos, está mala la vaina. Luego sigue la prueba de Benedict. La prueba de Benedict es un poco más específica que la prueba de Molis, pero no es específica. La prueba de Benedict se utiliza para la determinación de azúcares reductores. ¿Qué es un azúcar reductor? Bueno, a grosso modo, porque cuando veamos carbohidratos lo van a entender mejor. Un azúcar reductor es un azúcar que tiene un OH libre en el carbono numérico. Todos los monosacáridos tienen un OH libre en el carbono numérico, es decir, todos los monosacáridos son reductores. ¿En qué consiste la prueba? ¿En qué se fundamenta? Bueno, el reactivo de Benedict tiene sulfato de cobre en solución. Este sulfato de cobre se oxida en presencia, o más bien se reduce en presencia de azúcares reductores y pasa a una coloración azul a una coloración rojiza, como podemos observar. Coloración inicial, coloración final. Esta es la sacarosa. Bueno, la sacarosa es un disacárido. Los disacáridos no son, o algunos no son reductores, porque algunos no tienen un carbono numérico libre. En el caso de la sacarosa no es reductora. Pero, profe, se está poniendo amarilla. Bueno, resulta que la sacarosa, cuando la calientas, se empieza a hidrolizar. Cuando se hidroliza se transforma en glucosa y fructosa, que son dos monosacáridos. Y yo les dije que los monosacáridos son ¿qué? Reductores. Todos los monosacáridos son reductores. Entonces podemos ver que está empezando como por verse amarillita, es porque se está descomponiendo y está reaccionando la glucosa y la fructosa que está aquí, ¿ok? Pero originalmente debe dar como negativo. Esta es la lactosa. La lactosa también es un disacárido, pero en este caso es un disacárido reductor porque sí tiene el carbono numérico libre. Y la galactosa, que es un monosacárido, al ser monosacárido, pues obviamente tiene que ser ¿qué? Reductor. Listo, viene prueba de Barford. Échalo para allá. Acabo de tomar foto a mi tubo de ensayo. Barford. ¿Cuál es? Esta. La prueba de Barford es una prueba que se utiliza también. No es específica, de hecho casi ninguna es específica. Pero son un poco selectivas. Por ejemplo, la prueba de Barford se utiliza para determinar monosacáridos. ¿Por qué?
porque los monosacáridos se deshidratan mucho más rápido que los disacáridos, o se hidrolizan mucho más rápido que los disacáridos y forman el furfural mucho más rápido, por lo tanto tienden a reducirse con mayor facilidad que los disacáridos y que los polisacáridos. Tenemos ribosa, galactosa y almidón. Los dos primeros son monosacáridos, el segundo es un polisacárido, es decir, es la unión de muchos monosacáridos. Debió haber dado positivo ribosa y galactosa con un precipitado color rojo ladrillo, pero vemos que no se formó absolutamente nada. La prueba se considera negativa porque no hubo reacción. Es probable que, primero, el reactivo de Barfoed haya estado malo. Segundo, las concentraciones de los azúcares han estado demasiado bajas. También puede ser una opción. Y para Barfoed se necesita que las condiciones estén muy dadas o muy buenas para que el reactivo dé o para que la prueba dé, ¿correcto? Sigue entonces la prueba de Vial. La prueba de Vial se utiliza para pentosas. Pentosas, es decir, carbohidratos que tienen 5 carbonos en su estructura. La prueba de Vial sirve para diferenciar pentosas de hexosas, que son carbohidratos con 6 estructuras. La razón es que las pentosas se deshidratan mucho más rápido que las hexosas, ¿correcto? Dan positivo a la prueba de Vial formando una coloración azul verdosa cuando se le adiciona alcohol isoamílico, alcohol amílico. En este caso cambiamos el alcohol amílico por alcohol isoamílico. Razones: ya no tenemos alcohol amílico. No, una razón muy brava. Entonces tocó improvisar con el alcohol isoamílico y ustedes observan que la coloración no es de todo azul verdosa. Es un azul un poco más oscuro. Entonces, por esa razón no pudimos observar el azul verdoso, pero sí se considera la prueba positiva. Entonces vemos que el almidón da negativo, completamente negativo, y la araminosa y la ribosa, que son pentosas, dan positivas. Señorita. Luego viene la prueba de Celibano, ¿cierto? Por favor. Celibano, ¿dónde está? Ahí está. Profe, entonces en la prueba de Barfoed ponemos que todos los resultados dieron negativos. Todos dieron negativo y van a explicar las posibles razones de por qué dieron negativo, ¿listo? No sé, aquí. La prueba de Celibano es una prueba también específica, o no tan específica, más bien porque se utiliza para diferenciar cetosas de aldosas. ¿Qué es una cetosa? Es un carbohidrato que está formado por un grupo cetona. ¿Qué es una aldosa? Un carbohidrato que está formado por un grupo aldehído. Se fundamenta en el hecho de que las cetosas se deshidratan mucho más rápido que las aldosas y forman con mayor facilidad el furfural, que es el que termina reaccionando con el reactivo de Celibano. Se considera positivo una coloración rojiza o rosada. Bueno, en este caso ya el reactivo venía rosado, no sé por qué. Ya venía rosado, no sé por qué. Pero entonces vamos a omitir el color rosado como color positivo, ¿sí? ¿Correcto? Porque inicialmente estaba esta coloración. Entonces vemos que el único que cambió una coloración rojiza fue la que la fructosa, porque tanto la glucosa como la arabinosa son aldosas. La fructosa es una cetosa, que es la única que se considera positiva. ¿Cuál es la La fructosa. Prueba para polisacáridos. Bueno, la prueba para polisacáridos se utiliza, la adición a solución de yodo a un almidón, que es un polisacárido. Inicialmente la coloración era oscura, ¿cierto? Porque la solución de yodo tiene una coloración oscura. Luego al calentarse vemos que esa coloración desapareció y se tornó incoloro, ¿cierto? La razón es la siguiente: cuando se torna incoloro es porque el yodo está reaccionando con los polisacáridos. Cuando el yodo reacciona o se forma un enlace con el polisacárido, pierde su coloración natural. ¿Cuál es la coloración natural del yodo? Un azul intenso.
Profe, pero ¿por qué inicialmente estaba negro? Bueno, porque era yodo en yoduro de potasio. Se forma una solución que es oscura. Porque es la única forma de disolver el yodo. Disolviéndolo en solución de yoduro de potasio. Cuando ya el yodo está en estado libre, adquiere esta coloración. Si yo vuelvo a calentar este tubo, él va a volver a pasar a incoloro. ¿Por qué? Porque nuevamente el yodo va a reaccionar con el polisacárido y va a perder la coloración. Una vez se enfríe, esa reacción se rompe y el yodo vuelve a su estado natural y vuelve a coloración. Y así podemos pasar sucesivamente por los hilos de los hilos. Amén. Listo. Señor, según ustedes. Último grupo es prueba para sacarosa. ¿En qué consistía la prueba para sacarosa? Se tenía una cantidad de sacarosa que es un disacárido. La sacarosa o azúcar de cocina, como comúnmente la conocemos, es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa. Entonces, ¿cómo identificamos que si era sacarosa? Bueno, primero que todo la hidrolizamos. ¿Cómo la hidrolizamos? Con ácido clorhídrico. ¿Qué es hidrolizar? Es partir una molécula. En este caso vamos a partir la molécula en dos pedacitos. ¿Cómo sabemos si eso funcionó o no funcionó? Bueno, después que hidrolizamos la molécula le hacemos dos pruebas. Prueba de Benedict y prueba de Selivanov. La prueba de Benedict es específica, no es específica, solo me daría positivo para cualquier monosacárido. Entonces, si yo logré hidrolizar la sacarosa, me debe dar positiva. Si no la logré hidrolizar, porque la sacarosa es un carbohidrato no reductor, me debe dar negativa. Aquí observamos que sí hubo reducción bastante fea por demás. Razones de por qué tomó esta coloración y no esta coloración. Bueno, resulta que hay que alcalinizar la solución. Cuando realizamos el proceso de alcalinizar la solución, como que el hidróxido estaba un poco concentrado y quedó muy concentrada. Eso se notó inmediatamente cuando la coloración tomó cuando la solución tomó una coloración amarilla que no debería haber aparecido. Entonces vean las diferencias en los colores, pero sí hubo oxidación, es decir, sí se hidrolizó. Ese mismo exceso de alcalinización evitó que la prueba de Selivanov diera positiva. ¿Qué me iba a determinar la prueba de Selivanov? Bueno, recuerden que los componentes de la sacarosa son glucosa y fructosa. La glucosa es una aldosa, la fructosa es una acetosa. ¿Qué iba a identificar yo con la prueba de Selivanov? La presencia de fructosa en la solución. Si yo lograba comprobar que había fructosa en la solución, podía afirmar que la solución que estaba realizando era sacarosa. ¿Razones de por qué no dio positivo? Bueno, sabiendo que sí da positivo, porque sí da positivo, es posiblemente por el exceso de alcalinización de la solución inicial. ¿Ok? Listo, eso es todo. Recojan, laven y entreguen.